Las grandes cortesanas, desde la escultural ateniense Phryné hasta la pálida marquesa de Pompadour, unieron a su atractivo y buen hacer amatorio cualidades menos comunes: simpatía, inteligencia, carácter, astucia, ambición, talento, decisión y otras que forman parte de la influencia irresistible y perdurable que ejercieron, más allá de sus artes horizontales. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos semanalmente para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y es que hoy en Pónganse a leer estamos próximos a cerrar esta primera temporada de esta maravillosa experiencia. Este es el penúltimo capítulo o el penúltimo episodio de la primera temporada de Pónganse a leer, porque pronto nos vamos de vacaciones escolares, tú sabes, como en las escuelas. Pero la cosa es que para este penúltimo capítulo vamos a hablar de un libro y de una cortesana francesa que enloqueció a un jovencito burgués y que terminó sus días consumida por una horrible enfermedad, la tuberculosis. El libro que nos ocupa hoy es La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. Y para hablar de este clásico de la literatura universal, yo me he buscado refuerzos. Hoy nos acompaña Eduardo Bacarani, que nos acompañó a nosotros en el episodio de Capote y su desfigurada idea de la amistad. Y Eduardo está hoy aquí porque él nos tiene que explicar de dónde fue que él sacó que yo iba a terminar como Marguerite Gautier. Salud, Eduardo, por favor. Hola Pedro, hola, gracias por invitarme otra vez y espero poder responder la pregunta que nos desafía este episodio. Por favor, yo te lo agradezco, porque eso que tú me dijeras a mí que yo iba a terminar como Marguerite Gautier, a mí me pareció un poco perturbador. Ok, La Dama de las Camelias es la obra de Alejandro Dumas hijo, que pudiéramos enmarcar dentro del movimiento literario del realismo, pero que se supone que también está como en la transición al romanticismo francés. Sí, y como que yo pienso que no solamente está en la transición, sino que le da como mucha cara, como mucha presencia y permanencia, no solo dentro del género, sino dentro del canon literario universal. Y pues, en aras de, digamos, buscar refuerzos también para hablar de romanticismo y de la obra, yo decidí como ver qué se ha dicho en la academia a lo largo de la historia del estudio literario. Fantástico. Y me encontré pues dos textos bastante valiosos, en mi opinión. El primero es uno de esos textos fascículo de Emilia Pardo Bazán, llamado La literatura francesa moderna, que describe el romanticismo como un advenimiento de una literatura que trasciende o que, no digamos descarta, pero quizás sí supera los dogmas clasicistas como de la poesía de oro de Diderot y las reglas aristotélicas y propuestas por Horacio, en favor de proponer o de postular una especie de poesía lírica en prosa que como que se centra mucho en filosofar en torno, digamos, a la serie, a los sentimientos del ciudadano de a pie y como que en, digamos, como las grandes tragedias personales del día a día de los individuos, quizás menos virtuosos, pero no porque fuesen malas personas, sino porque eran, digamos, más humanos de carne y hueso que abstracciones idealizadas. Sí, acerca un poco más los temas de la literatura a la gente. Exactamente. Y al sentir de la gente. Y lo saca un poco de estos idilios, digamos, que son como muy preciosistas y que no se parecen mucho a la realidad. O sea, a la gente no le pasaban esas cosas que narraban esas historias, y a partir de este momento empieza la gente a identificarse con lo que está leyendo. Exacto. Porque esta es una historia que es muy real. Exacto, y como que lo que destaca La Dama de las Camelias como su propio texto y como novela del romanticismo moderno francés es el hecho de que asoma no solamente un valor estético muy muy fuerte, sino también situaciones más realistas, dilemas más psicológicos y personajes mucho más humanos. Exactamente. La Dama de las Camelias es una novela que se publicó en 1848 y nos cuenta una historia de amor
porque es una historia de amor imposible entre una joven cortesana que mantiene relaciones con diversos hombres de muy alta sociedad y el autor nos va como sumergiendo en esta historia de esta pobre muchacha, de esta pobre mujer, que se debate entre las convenciones morales de su época, de su entorno, y la vida que le tocó vivir. Exacto. Que ella no escogió. Eso fue lo que le tocó. Exacto, y una cosa pues bastante interesante de la novela es el hecho de que Alejandro Dumas hijo se vale de su propia experiencia y de su propio romance para explorar a profundidad un romance y una relación amorosa que para la época pues fue algo bastante innovador por el hecho de que el romance, más que ser un medio, era un fin. El romance exactamente era la última recompensa del héroe literario. En cambio aquí pues no solamente lo tenemos desde el principio, sino que vemos cómo se desarrolla y eventualmente cómo acaba. Sí, y no acaba tan bien. No acaba como acababan las historias antes de La Dama de las Camelias. Exacto. Que terminaban con unos finales felices, de lo más empalagosos y cursilísimos. Aquí no. Aquí esto termina con la mera realidad. Exacto, no, aquí no hay ese final en el que, digamos que hay unas palomitas volando y una gente dándose besitos así frente a una iglesia. Y no hay como esa idea de que el romance y quedar juntos es lo último que importa, sino que hay un más allá de un romance y de un quedar juntos. Y exactamente. Esa exploración no solamente es como increíblemente interesante, sino que es muy, muy profunda y muy, muy humana. Porque el romance y ese final de juntos y felices por siempre es parte de la vida, pero no es lo único que es parte de la vida. Hay otras cosas que son parte de la vida, como las decepciones amorosas, las rupturas, los celos, las relaciones que no son necesariamente exclusivas, y todo eso lo vamos a conseguir en este libro, y es fantástico porque todo eso lo hemos vivido. Bueno, digo yo que lo hemos vivido, habrá gente que habrá vivido más que otros o menos que otros. Bueno, hay cosas aquí no estamos para juzgar la vida de nadie, señores, no somos quien para juzgar. Bendito sea Dios, pero bueno, aunque tú sabes que yo tengo un conflicto con esa frase, yo siempre digo que yo sí soy quien para juzgar. Yo soy una entidad. Y bueno, más allá de eso, digamos que todo el mundo tacha cosas distintas de su lista de vida. Sí. Pero bueno, la novela a nivel de ambientación está ambientada en la París del siglo XIX y en algunas campiñas aledañas a sí, a esa región, en Francia. Exacto. La novela empieza con un narrador que es como omnipresente y omnisciente, porque él está en todas partes, se sabe toda la historia, pero en parte porque se lo contaron, porque él está refiriendo un cuento que le echaron. Y en parte porque es un chismoso. Y en parte porque es un chismoso también, porque el tipo no es que... A ver, ¿cómo empieza esto? Esto empieza porque el narrador, del que no sabemos el nombre, va caminando por la calle y se entera que hay una subasta en un apartamento parisino, muy, tú sabes, en una zona muy buena, y que ese apartamento era de una joven que él conocía de vista y que era una cortesana, que se había muerto en esos días. Y estaban subastando todas las propiedades de esta muchacha porque ella estaba llena de deudas y había que pagar esas deudas. Exacto. Y con eso. Entonces el tipo se mete en la subasta y puja por un ejemplar de un libro en particular que se llama Manon Lescaut, de un caballero que tiene un nombre casi que impronunciable para mí, que soy una persona pésima para las pronunciaciones. Que sería como Abbé Prévost. Abbé Prévost. Me encanta, Eduardo pronuncia bien, yo no. Bueno, yo hice la tarea, yo busqué este libro y quién era esa tal Manon Lescaut. Y Manon Lescaut también era una cortesana. Este libro es muy anterior a La Dama de las Camelias. Fue un boom literario en Francia. Estuvo prohibido por la iglesia porque era escandaloso e inmoral. Manon Lescaut era una cortesana que tiene amoríos con un joven de la alta sociedad y digamos que lo sumerge en los vicios y la crapulencia, y el muchacho termina, con un final un poco decadente, y Manon en el camino se muere de un resfriado. Imagínate tú, de un resfriado. Y Marguerite se muere de tuberculosis. Bueno, enfermedades. Me imagino que una dama de las camelias contemporánea moriría de COVID. Eso te iba a decir, que nos estamos muriendo de COVID, como que no es tan descabellado. Lo que sí es que hay como, bueno, supongo que es parte de la estética, pero hay como cierta fascinación con la manera en la que las enfermedades se lo llevan a uno, en especial a las mujeres en la literatura. O sea, sí, no había nada más dignificante que morirse envuelto en su mejor satín, pero con el cuerpo pudriéndose por dentro. O sea, y de una enfermedad de esta, porque aparte de la tuberculosis está como bañada por un halo de romanticismo
y de preciosismo. Es así como que una maravilla morirte de tuberculosis, que debe ser una cosa horrible, pero bueno, para esta gente son franceses. Exacto. O sea, en fin, bueno, resulta que el libro pertenecía a Marguerite Gautier. Marguerite Gautier era la dama de las camelias, una joven cortesana preciosa, pero además de preciosa era como muy interesante, que tenía amoríos con diversos señores de la clase social alta parisina, un marqués, un conde, un príncipe, un ministro, gente de poder, señores. Ella no andaba con cualquiera. Y se le conocía por la dama de las camelias porque ella, cada vez que se estrenaba una ópera, asistía al estreno con tres objetos como muy identificables. Uno era un ramito de camelias, que podía ser blanco o rojo. Blanco si ella estaba disponible y rojo si no estaba disponible. Pero aparte de eso también iba con una bolsita de dulces y lo otro... Unos gemelos. Unos gemelos, siempre se me olvidan los gemelos. Los gemelos, la bolsita de dulces y el ramito de camelias. Bueno, el libro, Manon Lescaut, que compró este narrador, del que no conocemos el nombre, estaba dedicado. Y la dedicatoria la firmaba un tal Armando Duval. Armando Duval fue un joven que se enamoró y tuvo un tórrido romance con Marguerite Gautier. Y estaba como enfermo en los días de la muerte y la subasta. Y hace llamar al narrador para hablar con él, para decirle que le quiere comprar el libro. Ajá. Y a partir de ahí empieza Armando Duval a echarle el cuento a este hombre un poco chismoso y, bueno, curioso, vamos a llamarle curioso para tú sabes, para no meter el dedo en la llaga. Y le empieza a contar esta historia de romance tragicómico que vive con Marguerite Gautier. Sí. Y la historia del romance está muy ligada también a la historia de Marguerite Gautier, a la historia de vida de la dama de las camelias, que es una historia tristísima. Ella no se hace cortesana porque quiere. Ella se hace cortesana al principio por necesidad. O sea, ella era una muchacha pobre de solemnidad en la campiña. Había sido un poco maltratada y ultrajada por el papá. Se va a Francia, a París. Ay, Dios mío, a París. Y ya estoy como esa gente que confunde las capitales con las ciudades, con los países. Qué horrible. Se va a París y en París, pues mira, se hace cortesana porque era sumamente hermosa. Ajá. Y aparte de hermosa, pues se hace famosa porque era una tipa, vamos a llamarla licenciosa. Licenciosa, que viene siendo algo así como fuera de la moral establecida y de cualquier canon de decencia, sobre todo en el plano sexual. Exacto, se le reconoce y se le recuerda por el hecho de que iba más allá de lo que podían brindar sus, ¿se puede decir colegas? Sí. Digamos sus colegas en todo otro ámbito. Sí, ella se destacaba. Exacto. Sí, era una muchacha disoluta y sexualmente creativa, vamos a llamarla así para no ofender a nadie. Pero lo que tenía de sensual, hermosa, culta y sofisticada, lo tenía también de enfermiza. Esta mujer estaba enferma. Desde que empieza a echar el cuento del libro, esta mujer no hay un solo momento en el que esté sana. Sí, realmente no. Es como... esa enfermedad la define, pero es algo que al principio de la obra es llevadero. Ajá. O sea, es una enfermedad que, digamos, está bajo control. Pero como que la presencia de esa enfermedad tan desde el principio de la obra se relaciona mucho con lo que se espera del romanticismo como género, ya que como que se sabe desde que la obra arranca que este personaje está condenado a morir. Y que muere, o sea, la obra empieza con su muerte. Exacto, sabemos que ella murió. Esto es algo así como Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Nosotros sabemos que ha muerto este señor Nazar, pero igual uno sigue leyendo para saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo muere? Y cómo fue que se dejó agarrar para que lo mataran. Y aquí pasa lo mismo. Sabemos que Marguerite murió, pero que queremos saber qué pasó antes de. Exactamente. Y cómo fue ese proceso y cómo vivió ella la enfermedad. Y bueno, yo creo que más allá de la tuberculosis y más allá de la enfermedad que diga, como que la ventana que uno tiene a la vida de Marguerite es lo que hace la obra tan fascinante, porque en esos 3 años en los que transcurre la obra, aunque uno solamente lee de uno, Marguerite se caracteriza de una forma increíblemente multidimensional, en mi opinión. Muchísimo, sí. O sea, la novela arranca
Y nosotros pensamos que ella es una mujer sumamente superficial. Y antipática. Sí, como repelente. Así como esta gente que sabe que es bonita y está como chévere. Mi amiga María Alejandra y yo le tenemos un nombre a eso, pero yo no puedo nombrarlo, no puedo decirlo por aquí porque es un poco vulgar. Ok. Pero tenemos un término para definir a ese tipo de gente que sabe que se ve bien y es atractiva y echa mano de eso. Y además hace alarde de ese atractivo. Exacto. Para subyugar a todo el que esté a su alrededor. Y ella arranca, o sea, el primer contacto de Armando Duval con ella... Se siente así. Ella le genera mucha antipatía a él porque le trata muy mal. O sea, a ver, también... Sí, lo trata con un repudio muy abierto y en principio es interesante porque él siente ese repudio y siente cierta antipatía hacia ella, pero también siente una atracción irrevertible. Sí, a ver... solamente, aquí voy a citar a mi tía Mercedita, solamente la gente que es bonita puede permitirse ser antipática. Y Marguerite Gautier hace, echa mano de esto. Exacto. Ella luego le confiesa a Armando Duval que ella cuando conoce a alguien nuevo le incomoda o intenta incomodarle. Sí, que es como este juego en el que los gatos lo ven a uno y van empujando una cosa que ellos saben que uno no quiere que ellos empujen. Que se caiga. Pero los gatos siguen empujando hasta que tumban el jarrón y saben que van a quedar impunes. Sería como un buen ejercicio a ver si intentáramos nosotros hacer esto en la vida, no sé, en el diario. A ver si alguien que estamos conociendo y con quien tenemos algún tipo de interés es capaz de soportarnos en esos momentos, pues podríamos jugarle un quintico. Aunque yo al final le termino jugando un quintico a todo el mundo, pero bueno. Ay, Dios, pero es que eso es como muy siniestro, o sea... Querido, no sé. Yo soy el rey de los siniestros y los truculentos. No sé, ya después de que se inventó la televisión, uno no está para esos idilios. Tú dices, bueno, la cosa es que Armando y Marguerite pues logran superar este primer impasse. Luego se vuelven a encontrar, empiezan a tener relación. Y la relación florece. Sí, florece de una forma fenomenal, pues aquello al punto de que ella empieza a desdeñar de sus otros... De sus otros clientes. Aunque tú habías utilizado un término que a mí me encantó. Mecenas, eso me encantó. Es verdad. Vamos a hablar de mecenas y no de clientes porque clientes suena un poco vulgar, es muy corriente. Vamos a hablar aquí de mecenas. Ella tenía mecenas. Ella empieza a desdeñar de sus mecenas. De sus mecenas para dedicarse únicamente a Armando Duval. Es verdad, y hay algo muy interesante porque es como que hay una especie de retroalimentación muy bonita entre los dos en el sentido de que Armando encuentra un sentido a la vida que antes le faltaba y ella encuentra una abnegación que no había sentido por ningún otro hombre. Sí. Y es muy muy interesante porque esa es una de las características intrínsecas del romanticismo como género. Porque en un artículo que yo leí preparándome para el episodio que se llama algo como... ya va a buscar. Bueno, mientras Eduardo lo busca, vamos aquí comentando un poco también. Voy a buscar mis notas. La cosa es que en este romance, en este torrido romance, bueno, ella empieza a desdeñar de sus amantes, de sus mecenas. Ella empieza a hacer cosas por él y porque él se lo pide y entonces empieza un poquito como a abandonar la imagen y la esencia de lo que ella es. Y esto es ese tipo de cosas que hace uno cuando se enamora, que se pone muy idiota. Sí, y termina como renegando de uno mismo para agradarle. Y es como que empieza a descartar la frivolidad y la superficialidad que como que se le había conferido de forma cuasi mítica. O sea, la dama de las camelias dentro de la sociedad en la que transcurre el relato tiene un estatus casi mítico que al final uno ve desbaratado por completo en nombre de este amor. Sí. Qué cosa tan terrible. Nunca renuncian a lo que son por nadie. Si le quieren como... Además, él la conoció siendo cortesana, no la conoció, sabes, echando camándula en la iglesia, haciendo las letanías de la Virgen, cantando las letanías de la Virgen en latín. La cosa es que en este artículo, Amor y prostitución en la literatura francesa, tres heroínas frente al amor, Concepción Palacios Bernal, una profesora de la Universidad de Murcia, caracteriza a la heroína del romanticismo francés como una mujer joven, bella y caprichosa que no solamente vende su cuerpo por dinero, sino que también es capaz de vender su alma por un amor auténtico. Y yo siento que esta novela
ilustra eso por completo. Sí. Y es muy interesante porque Palacios Bernal también dice que uno de los rasgos como más definitorios de la cortesana de la literatura francesa es que es una mujer que en su desafío a las convenciones sociales de la época como que es igualmente capaz tanto de amar como de destruir sin así quererlo. Y yo pienso que eso es algo que la novela explora a mucha profundidad y con dos matices muy muy interesantes, que son el matiz de cómo ve la sociedad reflejada en Armand, en el papá de Armand y entre otros personajes a Marguerite, y cómo Marguerite sí es capaz de destruir, pero en su caso como que esa destrucción va dirigida hacia sí misma. Sí, que es un poquito como el castigo que al final es con el que se les condena al final a todos aquellos que son rebeldes, que se rebelan ante el status quo. Exacto. Que se atreven a vivir y a sentir y que hacen cosas que uno dice, bueno, pero qué atrevido, qué osado, qué maravilla está viviendo y tal. Bueno, pero al final se le castiga porque eso no está bien. Exacto, al final la misma narrativa se encarga como de quizás ubicarlos en el sitio en el que la sociedad esperaba que estuviesen o dejarlos donde la sociedad quería que terminaran. Que al final es lo que vemos en estas grandes novelas del romanticismo. Por ejemplo, en Madame Bovary de Flaubert, ella termina suicidándose. O sea, Emma Bovary se atreve a vivir unas aventuras con unos señores que no son su marido, porque el marido era un muermo de hombre fastidiosísimo, era un doctor, y fíjate que yo tengo un tema con la gente, con los médicos, pero es que este hombre era un fastidio. Era un desabrido total, sí, qué cosa, era una chayota, era más insípido que una chayota. Y entonces ella se atreve a vivir y a tener unos romances y tal, y bueno, y termina, la sociedad y el mundo le condena, y ella termina suicidando. Exacto, al final cuando se ve acorralada, se siente culpable y se suicida. Lo mismo le pasa a Ana Karenina. Exacto. Ana Karenina hace lo mismo. Ana Karenina es mucho más teatral, se lanza a las vías del tren. Emma Bovary se toma un veneno. Aquí estamos haciendo spoiler, pero si ustedes no han leído esto, por favor vayan corriendo a buscar los clásicos. Y bueno, sí, o sea, uno no se puede quejar de spoilers de obras de... Estamos hablando con siglos de... sí, de existencia. La cosa es que esta relación va como sumiendo a Armando Duval en una decadencia que es en muchos aspectos, es una decadencia espiritual. Sí, Armando Duval va perdiendo como sus valores más añejos. Sí. Como burgués, pequeño burgués de la sociedad francesa. Y es interesante cómo la narrativa presenta esta idea de que esos valores burgueses no pueden como concordar con el hedonismo y con la decadencia a la que la obra hace referencia, en especial cuando uno piensa que la burguesía, en especial la burguesía del siglo XVIII y XIX, pues era inherentemente decadente. Sí, total, o sea, no es que esto era lo que era, esta gente vivía de esta manera. Entonces es interesante ver cómo la obra utiliza esa temática de la decadencia personal para criticar ciertos prejuicios sociales, incluso socioeconómicos. Sí, total. Y en este punto, cuando empezamos nosotros a asistir al momento de transformación viciosa de Armando Duval, aparece el papá de Armando. Exacto. Que se entera de lo que está pasando y hace un viaje, porque el señor vivía en el campo. Supongamos que este caballero vivía, no sé, digamos, en Cumaná. Y Armandito estaba en Caracas. Y le llega el cuento al señor que está en Cumaná y dice, bueno, un momentico, yo me voy a Caracas a ver qué es lo que está pasando con Armando y con la muchachita esa con la que está saliendo, la tal Marguerite. Y llega el papá y entonces intenta como mediar con él. Él está cegado por el amor y el romance. Y entonces dice, nada, voy a hacer entrar en razón a esta mujer, le voy a ofrecer dinero para que ella se aparte. Y este es como para mí el punto más sorprendente de la novela, y es como que lo que en mi opinión se relaciona más con esta idea de destrucción que propone Palacios Bernal, que es el hecho de que esta conversación es como una subversión completa de expectativas, porque el papá de Armando espera encontrarse una mujer interesada, vividora, frívola, que le va a sacar quién sabe qué suma de dinero por no seguir lastimando la integridad moral de su pobre hijito.
cuando ya todos sabemos como que en qué circunstancias se conocieron los dos. Sí, o sea, también hay un tema ahí de machismo que, bueno, Armandito quería, insisto, él como que no era consciente de dónde la había conocido y qué ejercía ella cuando la conoció. No, bueno, yo creo que sí era consciente, pero... Ay, pero a mí me cae tan mal Armando. A mí también, a mí no me gusta Armando como personaje. A mí me parece antipatiquísimo. Pero lo que se encuentra el papá de Armando es una mujer... enamorada. Y una mujer que en cierto sentido ha sido ennoblecida... Sí. Por la abnegación con la que se aferra a este amor. Esta es otra tita de como agua para chocolate. Esta mujer es noble con P. Para no llamarla con la palabra que empieza con P. Porque esa nobleza la lleva no solamente a renunciar al amor de su vida, sino a renunciar a ella misma. Exacto. Porque digamos que ella estaba... A mí no me gusta hablar de esta transición como una redención, pero digamos que ella sí estaba encaminada en cierto sentido a una redención social. Sí. Porque no solamente estaba desprendiéndose de la frivolidad y la superficialidad que la caracterizaba a los ojos de los extraños, sino que su salida de la relación adquiere un tinte incluso martírico. ¿Eso es una palabra de verdad? Sí, o sea, aquí inventamos palabras. Digamos que la martiriza en el sentido de que ella no encuentra el valor para enfrentarse a Armando y decirle como que lo que pasó con su papá, sino que empieza a frecuentar otros caballeros, empieza a frecuentar otros mecenas como con la idea de generarle celos y de generarle desagrado para que él se distancie de ella. Ay, yo pasé por ahí. Virgen del Valle, mira, yo pasé por ahí. La cosa es que, fíjense ustedes un asunto. Las razones que esgrime el papá de Armando para que Marguerite se aparte un poco son unas razones que uno pudiera pensar, oye, pero este señor es un poquito como desubicado. La hija de este caballero, la hermana de Armandito, se había comprometido con un muchacho de familia repimpollosa, de esta gente de la alta nobleza, y el señor lo que le dice es, mire, mija, si usted sigue en este romance con Armando, lo va a llevar a la perdición moral y nos va a arrastrar a todos. Y esta familia no va a aceptar a mi hija. Exacto. Y el matrimonio va a fracasar. O sea, no se va a consumar. Eso no va a suceder. No se va a casar con mi hija. Entonces, por favor, usted ya está, digamos, moralmente destruida. Pero no nos lleve a nosotros con usted. Exacto, no nos lleve a nosotros con usted. Y es para mí, este es como el punto... Esta es como la cúspide de la novela, porque para mí todo de ahí en adelante se va cuesta abajo. Pero es muy interesante que el dilema moral se hace muy muy claro en este punto, porque es como que este hombre está consternado por la posibilidad de que este romance le cueste a su hijo y por consecuencia a su hija su integridad social y su posición social. Y su reputación. Exacto. Y en ese momento la reputación lo era todo. Y no solamente se encuentra con que Marguerite lo entiende, sino con que está completamente dispuesta a cooperar porque ama tanto a Armando que no se puede permitir perjudicarle socialmente. Sí. Hay un tema con esto de la reputación. A ver, no es que yo esté de acuerdo con que volvamos a esta época en la que la reputación lo era todo, pero sí creo que deberíamos un poquito volver la cara a, no sé, como intentar conservar algo de eso. Ay, a ver, en estos días mi abuela, Mati, que Mati está, bueno, digamos de salud un poco quebrantada, me dijo a mí, mientras estaba dándole una pastilla, es que a mí ya a estas alturas lo único que me queda es mi reputación. Y a mí me pareció genial la frase. Yo dije, pero qué maravilla. Al menos a ti te queda tu reputación, Mati. Pero ¿cuántos y cuántas, cuando estemos en ese estado en el que estás tú, si es que llegamos y a tu edad, no nos va a quedar ni siquiera la reputación? La habremos perdido. Ay, yo no sé, yo sí soy como, yo ya estoy como en una encrucijada moral, porque yo soy muy dado al decoro y como muy a conservar cierta, digamos, decencia. Sí. Pero también pienso que eso es como decisión mía, o sea... sí, bueno, a ver, también hay que comentar una cosa. Eduardo y yo llegamos a una conclusión en una oportunidad. Nosotros somos monjas del mismo convento. Entonces, aquí hay un tema como de el decoro, pero yo decido hasta dónde llega mi decoro. No, y al final es, bueno, quizás esto es como muy posmoderno de mi parte, pero al final es como que para quién está preservando uno esa reputación y a partir de qué... No sé, Exacto. preceptos. Tal cual.
Porque, cual. porque al final como que cuando Marguerite, por volver a la obra, accede a hacer esto para preservar la reputación del hombre que ama, paga un precio que en mi opinión es increíblemente injusto. Mucho. A ver, Marguerite se va, luego se va a Inglaterra, vuelve, cuando vuelve tiene relaciones con otro caballero, Armando se entera, Armando para darle celos, digamos, vamos a utilizar un término muy venezolano, se cuadra a una amiga de Marguerite, bueno, no era amiga de nada, era una desgraciada. Amiga de la boca para afuera. Una amiga de la boca para afuera, una tal Olimpi. Que se sabía los secretos más íntimos de Marguerite y se los dice a Armando. Exacto, y los usa para congraciarse. ¡Qué terrible! Con Armando, y eso es como... Para mí eso es como el golpe de gracia, supongo, de Marguerite. O sea, porque digamos que ella está haciendo cosas que le hacen daño a ella para proteger la reputación de él. Y él no le paga con la misma moneda, sino que él hace cosas que... Para hundirla más y para maltratarla y herirla. Exacto. Y la hiere a conciencia. O sea, no es que este hombre actúa de manera inconsciente y le genera daño. No, es que conscientemente este caballero se dedica a herir a Marguerite Gautier. Exacto. Y eso de alguna manera es lo que la lleva a ella a la muerte, porque ella se tira al abandono y ya no hay vuelta atrás. La enfermedad se la consume y se la lleva. Y pues digamos que ese es como el punto en el que la novela cierra el círculo, porque ya nos encontramos con la conclusión, digamos, que se nos presentó al principio, que es como esta muerte de Marguerite, que sus últimos momentos son como los gasta, en una serie de cartas que ya cuando no puede escribir ella, le dicta a la última amiga que le queda. Ajá. Y es como... A Julie Duprat, que bendito sea Dios por Julie Duprat. Yo siento que todo el mundo tiene una Julie Duprat en la vida. Yo tengo, la mía es María Alejandra. O sea, Julie Duprat es la amiga fiel y abnegada que se queda contigo en los momentos más tristes y más lamentables. Además que yo en esos momentos más tristes y más lamentables no dejo que me vea a nadie. A la única persona que he dejado que me vea es María Alejandra. Sí, es mi Julie Duprat, definitivamente. Y Julie Duprat, o sea, Marguerite no tiene fuerzas para escribir y le dicta a Julie Duprat lo que quiere decirle a Armando y ella lo escribe. Es una cosa preciosa. Sí, yo recuerdo la última carta, o sea, no la recuerdo textualmente, pero la puedo parafrasear y recuerdo que desde la primera vez que yo leí esta obra, a uno como que, no sé, lo impacta mucho esa última carta en la que ella dice que tal vez tenga sentido pensar que esto no es sino el atrevimiento de una mujerzuela, pero que ella no podría perdonarse la vida, morir sin hacerle saber a Armando que se arrepiente de todo lo que causó. Qué cosa tan bella y qué cosa tan triste también. Exacto. Y esta tristeza, o mejor dicho, esta belleza en la tristeza es muy propia del romanticismo. O sea, el romanticismo es esto, es encontrar la belleza en otros elementos que antes no figuraban. Antes la belleza estaba en, digamos, en la virtud. En la virtud, en lo que es bueno, que es, digamos, como la esencia filosófica de la belleza, que la belleza es lo que es bueno. Ese idealismo platónico, el romanticismo, digamos, como que lo abandona por completo. Y yo siento que como que el romanticismo nutrió tanto a la modernidad precisamente porque nos dejó vernos como personas que, a pesar de tener defectos y momentos bajos, como que aún somos capaces de cosas muy buenas y aún somos capaces de dejarnos llevar por pasiones muy poderosas. Sí, a ver, el romanticismo fue un movimiento cultural que abarcó la filosofía, el arte, la arquitectura, la literatura, la música, la política, que nació, digamos, que a finales del siglo XVIII y que estaba como muy ligado a los crecientes valores del nacionalismo de la época y del entorno en Europa en ese momento, y lo que buscaba era intentar despojarse de esos valores, del estilo neoclásico, ¿no? Sí. Que era lo que imperaba y era todo esto que hemos hablado del preciosismo platónico y esta estética. Sí, es como que, bueno, como el nombre lo indica, tal vez como que el romanticismo se caracteriza por la manera en la que construye el amor. Porque el amor ya no es, como dijimos hace rato, la recompensa final de un héroe, sino que es un proceso, una sensibilidad extrema y de
una complejidad bastante interesante. El amor es no solamente una relación idílica, sino también un realzamiento de las emociones humanas y una proyección cuasi filosófica de cosas que a todos los individuos, por virtuosos o letrados que fuesen o no, les tocaba vivir en algún punto. O sea, exactamente. El romanticismo lo que hace, o sea, la contribución intelectual más grande del romanticismo para mí es el hecho de que humaniza al ciudadano de pie y como que hace ver que todo individuo es capaz como que de las pasiones más profundas y más poderosas. Sí, hay un reconocimiento de las emociones y hay un realce de esas emociones que es muy importante porque hasta ese momento no llegábamos a ese punto. Esto lo que hace, y lo que yo siento que hace esto, es que el lector empatice con lo que está leyendo, con la obra. Exactamente. Y con el autor. Y el autor lo que hace es que nos está echando un cuento que es muy personal. A ver, ¿quién escribió La Dama de las Camelias? La Dama de las Camelias la escribe un caballero que se llama Alejandro Dumas Hijo. Hijo, y esto es muy importante, porque Alejandro Dumas Hijo, el autor de La Dama de las Camelias, era el hijo ilegítimo, y esto es muy importante, o el hijo natural, que me encanta, como si los otros fueran desnaturalizados o artificiales. El hijo natural de Alejandro Dumas, padre, que es uno de los grandes escritores de la literatura mundial, universal, que escribió obras como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Una que a mí me gusta mucho, que es como medio... no sé, indie. Se me fue la palabra que iba a usar. Que es la historia de un muerto contada por sí mismo. Ay, es genial, sí. Y de otro montón de... La Reina Margot. Tiene cosas muy buenas. Otro montón de romances que definieron, digamos, el neoclasicismo literario. Y de alguna manera, esta fama del papá hace una sombra muy grande sobre este hijo, que además se llama como él, porque este muchacho va a estudiar a unos... Como era hijo ilegítimo de una señora que era costurera, que se llamaba Marie Catherine Levey. Lo mandan a estudiar a un internado. En el internado, que lo paga su papá, le hacen bullying y lo acosan. Sí, le acosan por ser hijo natural. Por ser hijo natural y porque tenía sangre negra. Porque su papá, el muy repimpulloso de Armando Dumas padre, era nieto de una negra, de una esclava haitiana, porque su papá no era nieto, no era hijo. Era hijo, sí, no, nieto, no recuerdo bien. Era nieto de una esclava haitiana porque su papá había nacido de un amorío entre... No me acuerdo un general francés. No me acuerdo si también se llamaba Alejandro Dumas. Se llamaba, creo que Alejandro Tomás. Una cosa de Alexander Thomas. Una cosa así. Pero esto es como una cadena interesantísima que yo siento que define mucho la obra de Dumas Hijo, que siempre tenía como una especie de manifiesto que guiaba el hilo conductor y las temáticas de sus obras. De hecho, escribe un libro que se llama El Hijo Natural, que es una de las novelas favoritas de mi abuela, que habla de eso. Exacto, que tiene un precepto bastante famoso que básicamente dice que el padre de un hijo natural tiene el deber no social, el deber moral. El deber moral. De naturalizar a ese hijo y de compensar a la madre con la que fue irresponsable. Sí. Que a mí me parece que está bien, quitándole los aspectos moralinos, sino yo le meto aquí como el aspecto legal. A ver, yo, Pedro Cedeño Aristimuño, soy un hijo natural. O sea, yo tengo los apellidos de mi madre. Y mi padre nunca me reconoció, a pesar de que yo luego le conocí y todo el cuento y tal. Además, yo tampoco quise tener sus apellidos. A mí me gustan mucho los míos. Cedeño Aristimuño me parecen fantásticos. Y no iba a renunciar al Aristimuño de mi abuela por otra cosa. Pero esto es otro cuento. La cosa es que yo puedo entender el sentimiento de este caballero, pero no comparto esta cuestión moral. Lo mío es una cosa mucho más pragmática. Lo mío es una cosa de derechos legales. Claro. Es lo mío. Sí, no. También hay que entender que era como otra época y es interesante cómo el tema del desprestigio define mucho la obra literaria de Dumas Hijo, que pues se digamos, distancia como de la aventura épica y de la narrativa cuasi fantástica que su padre como que
Mitificaba, sí, mitificó. exalzaba. Y se dedica más a lo que pues posteriormente se conocería como la novela rosa, que es una novela mucho más dedicada al monólogo interno, a la exploración de la sensibilidad propia y ajena. O sea, es como una obra literaria más centrada a la construcción sentimental que una obra literaria. Y fíjate que estas temáticas lo llevan luego a escribir un montón de cosas al punto que escandaliza a la sociedad. Exacto. Y la Iglesia Católica le prohíbe la obra completa, se va derechito al índice de los libros prohibidos. Exacto, al Librarium Prohibitorium. Que me parece una cosa genial, porque más que destruirle, yo creo que lo ensalza y lo... Sí, lo perpetúa. Sí, lo valida como escritor. Porque digamos que terminar en esa lista de libros prohibidos, no sé, hoy por hoy es como una especie de caché increíble, porque ahí había gente muy interesante. Ahí está René Descartes, no sé, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir está ahí por el segundo sexo. Jean-Paul Sartre también está ahí, que el rey del existencialismo. Montesquieu, Voltaire. O sea, a ver, esta gente que está ahí no es Dan Brown con el Código Da Vinci. Esta gente escribió cosas de verdad que rompedoras. Sí, esta gente no escribió, no sé, no escribieron Harry Potter. Ajá, exacto. Ojo, que no nos estamos metiendo con esto. Luego va a salir una legión de fans de Harry Potter a intentar destruirnos. Yo sí, pero yo me echo la cruz solito, tranquilo. No, yo también, a mí no me... Yo llegué tarde a esa moda y nunca me gustó. No le eché en tierra a Pedro, como que la culpa me la echo yo solo. Ay, pero que Marguerite Gautier. Dios mío santísimo. Bueno, la obra... para volver a lo que nos compete, la obra de Dumas hijo estuvo muy nutrida por sus vivencias personales, y eso se nota mucho en La Dama de las Camelias, que ficcionaliza su romance personal con una cortesana, o sea, ya dijimos esto hace rato, con Marie de Duplessis, que digamos como que a mí me interesa mucho porque siento que como que Dumas no solo... Siento que estoy haciendo un desastre con la pronunciación Dumas. Yo le digo Dumas, pero bueno. ¿Cómo si usted le dice Dumas, dígale Dumas. Como fuere. La cosa es que es muy interesante porque él no solamente crea un arquetipo que lo va a sobrevivir a él durante siglos, sino que también mitifica a una mujer de la vida real. Y contribuye al legado cultural de una mujer que en vida fue una cortesana, pero que también como que contribuyó muchísimo al enriquecimiento cultural del hombre europeo moderno, que fue Marie Duplessis. Pero entonces, ¿quién carambas era esta Marie Duplessis que enloqueció de amor y de deseo a Alejandro Dumas hijo, y que se perpetuó en la historia y en la psique de todo el mundo a través de este libro? Exacto. Esta señorita, según Irving Wallace, en su libro Las ninfómanas y otras maníacas, nos cuenta que era la cortesana más célebre y más famosa de París en la época de Napoleón III. Era una cortesana que logró alcanzar un alto estatus y tenía relaciones con los hombres más poderosos de su tiempo, lo que le garantizó una vida de lujos y de exceso. Ay, yo quiero ser Marie Duplessis, no, mentira, qué horror. Ella logró regentar luego, y esto me parece fantástico, un salón que congregó a la intelectualidad de la época. O sea, Dumas no fue el único escritor que cayó ahí en la trampa bajo los encantos de Marie Duplessis. Ahí cayó también Charles Dickens, por ejemplo. Y no fue el único hombre, digamos, dedicado a las bellas artes que se involucró emocionalmente con ella. O sea, esta señora tiene un prontuario de affairs fantásticos y fenomenales. O sea, la lista de esta ciudadana es memorable. O sea, entre sus amantes se contó Frank Lynch, el señor Dios mío, se me ha ido el nombre. Ya dijimos a Dickens. El duque de Gramont. El conde de Perregaux. Un montón de hombres. Y es muy interesante cuando uno hace esta retrospectiva, porque Marie Duplessis, digamos que como que se tomó muy a pecho eso de que cada relación por la que pasaba la dejara mejor parada. Sí, y eso me parece fenomenal. A ver, esta señorita tenía, o yo tengo algo que la consigo a ella muy fascinante, porque a mí me pasa lo mismo, que es que uno no puede ser compatible emocionalmente con cualquiera. O sea, a ver, uno no se relaciona, no debería relacionarse con cualquiera, sino con la gente que realmente te estimula. Y esto fue lo que hizo esta señora.
Sí, bueno, pero digamos que la estimulación era intelectual. Bueno, intelectual y de otro tipo. Bueno, pero no nada más del otro tipo. Porque... Bueno, hablemos de una estimulación integral. Exacto. Para no perdernos un poco aquí. Exacto, para tampoco caer para tampoco caer en la deshonestidad. Exactamente. La cosa es que Marie Duplessis es un personaje y ella se lo creó. Exacto. Ella no nació como Marie Duplessis, ella nació como Rose Alphonse Plessis, que nació en una familia pobre, pero pobrísima, en el campo en Francia, en 1824, y empezó trabajando como lavandera hasta que su papá, imagínate tú, comete un acto horrendo y criminal, la vende con 13 años a un caballero de más de 70 para que tenga sexo con la niña. Malvado. Un tipo desagradable y terrible. Malvado, hombre, pero malvado el padre y malvado el viejo. Exacto. Todo el mundo era criminal en ese acto, menos esta criatura que fue la víctima de todo este asunto. Realmente. Pero esto sucedía mucho. O sea, sí. Esto que le pasó a ella, no le pasó solamente a ella. Esto le pasaba a muchas niñas en ese momento en Francia y en muchas partes en Europa. Imagínate tú, y este es el primer mundo, esta es la gente civilizada. La cuna de la civilización. La cosa es que Marie no solamente se recupera de esto, o sea, digamos que ella no solamente sobrelleva esta tragedia, sino que encuentra poder, digamos, en sus encantos y en sus... Se hace consciente de lo bonita que era y que eso le iba a ayudar en algún punto. Pero lo usa para surgir, para salir de abajo, diría mi hermana. Para salir de abajo. Qué bonito. Para eso deben usarse los atributos, señores. Para salir de abajo. Y la cosa es que ella, digamos, empieza a escala pequeña, saliendo con un restaurador de obras de arte. Ay, eso me parece fenomenal. Cuyo nombre se me escapa en este momento, pero quién es la persona que le procura el primer departamento en el que ella vive y quien le procura sus primeras conexiones socioculturales. Sí, la empieza como a introducir en el mundo del que luego ella sería la reina y la superiora y la cosa más destacable. Y este crecimiento cultural de Marie es muy interesante porque es como muy teatral, si se quiere. O sea, yo aprendí esto en una conversación con Pedro, que Marie Duplessis le agrega el du a su apellido. Primero porque lo hace sonar más aristocrático. Sí. Y segundo porque la conecta la hace sentir como una conexión más profunda con las primeras películas de la época. Que es como que, en mi opinión, algo que evidencia mucho como que la mentalidad tan moderna de esta mujer. O sea, que no solamente fue capaz de tomarla... A ver, y cuando decimos que ella se crea un personaje es que se lo crea. Ella se cambia el nombre. Ella deja de llamarse Rose Alphonse para llamarse Marie. Y ella le confiesa a un amigo en una carta, y esto está en el libro de Irving Wallace, en Las ninfómanas y otras maníacas, que, ella se cambia el nombre a Marie porque María es el nombre de la Virgen María. Exacto. Y entonces, claro, la Virgen María es lo más grande que hay y la mujer que está en el estatus más alto. Y ella quiere de alguna manera emular este estatus. Exacto. Con este nombre, y el Duplessis le pone un du al Plessis para hacerle más aristocrático y para sonar, tú sabes, como con un poquito más de no sé. Sí, es como una especie de autobeatificación al mismo tiempo que es como una especie de autoascenso a la nobleza. Y yo siento que la Dama de las Camelias contribuye a que Marie Duplessis como que sobreviva en el imaginario colectivo. Exacto, en el imaginario cultural colectivo, de la manera en la que lo hace. Totalmente. Pues es una mujer fascinante que no solamente fue fascinante por su vida, sino por el hecho de que inspiró una obra que no solamente trasciende hasta nuestra época, sino que la trae a ella hacia nosotros. Exacto, porque muchas fueron cortesanas en la época de Marie Duplessis, pero recordamos a Marie Duplessis y es la que se ha perpetuado, insisto, en el imaginario colectivo. A ver, Marie Duplessis ejercía una profesión, una muy bonita profesión. Ella era cortesana. Pero ¿quiénes eran las cortesanas? ¿Qué hacían las cortesanas? Bueno, las cortesanas eran unas mujeres que ejercían la prostitución dentro de las clases más altas y digamos que eran una especie de prostitutas muy bien pagadas. Exacto. Que generalmente ofrecían sus servicios solo y exclusivamente a los caballeros de alto standing. Sí, o sea, a hombres de poder, príncipes, duques, reyes, ministros, hombres ricos de la época, intelectuales, gente que pudiera mantenerle el estatus de vida que ellas querían. Sí, no solamente el estatus a nivel económico, sino a nivel también como de
no sé, formación y nutrición cultural. O sea, por eso es que hay como un vínculo tan inextricable entre la cortesana y el intelectual, el artista. Exactamente. Pues de hecho yo pienso que eso nos da pie para explorar como a mayor profundidad la manera en la que La Dama de las Camelias como obra también es un estudio de 4 casos bastante distintos entre sí de la cortesana. Exacto, porque Marguerite Gautier no es la única cortesana que aparece en La Dama de las Camelias. Hay 3 cortesanas más. Exacto. Que aparecen en la historia y tienen como unos papeles muy, muy importantes. Y muy distintos entre sí. Muy bien. Y yo pienso que, bueno, que antes de hablar de las 4 cortesanas de La Dama de las Camelias vale la pena como volver a referirnos a Palacios Bernal, quien dice que la literatura francesa del siglo XIX se caracteriza por, entre otras cosas, convertir a la mujer en una protagonista de excepción. No solamente por la fuertísima capacidad de generar fascinación que tenían estas heroínas, sino también por el hecho de que estas mujeres son como una especie de contraparte más aventurera, si se quiere, de unas mujeres que estaban empezando a ganar acceso a una educación más completa y una especie de protagonismo cultural, económico en la sociedad francesa en la que se produce la obra. Tal cual, porque la prostituta era mucho más que... La cortesana era mucho más que una prostituta de alto nivel. Exacto. Estas mujeres eran mujeres muy bellas, pero también eran mujeres que cultivaban mucho su interioridad. Y una sensibilidad estética muy, muy formada. Sí, a ver... ¿Qué sucede? Que las señoras de la alta sociedad eran prácticamente unas analfabetas. O sea, estas criaturas las enseñaban nada más a bordar punto de cruz, a coser, a cantar bonito. Sí, a verse bien para un marido. Gracia, tal cual. Y estas ciudadanas lo que hacían era que estimulaban esas mentes de esos maridos, que eran gente poderosa, con algunas gracias más allá de bailar bonito, cantar bien y ser graciosa y bonita. Estas mujeres eran buenas en la cama, eran inteligentes, eran atrevidas, tenían una opinión formada en función de algo que habían conocido, habían aprendido. Sí, había como una formación y una expectativa de que la cortesana tenía que ser una mujer que, digamos, valiera la pena el atrevimiento de tener un amorío extramarital. Tal cual. Entonces había como una expectativa no solamente en el ámbito íntimo, sino también en el ámbito intelectual. O sea, una cortesana tenía que ser una mujer de una dimensionalidad mental tal que justificara como que hombres de alta posición social les buscaran. Exactamente, porque es que para entretener a un señor de estos había que tener otras habilidades, no bastaba únicamente con ser bonita, había que entretenerlo y retenerlo. Exacto. Y pues en ese ámbito yo pienso que La Dama de las Camelias hace como observaciones muy interesantes de la cortesana, no solamente como fenómeno social, sino como mujer de la vida real. Exactamente. Porque entonces... por ejemplo... no solo está Julie Duprat, de quien hablamos hace rato, que era esta mujer buena, porque dentro del gremio pues también hay amistad y también la gente es buena. Que era esta exploración de, digamos, la idea de bondad y de virtud moral dentro de un contexto que socialmente se consideraba inmoral. Sí. Y que uno puede pensar, bueno, pero es que entre ellas no hay amistad, como también se puede pensar que en muchos ámbitos y en muchas cuestiones profesionales tampoco puede que haya amistad. Por ejemplo, entre los abogados sucede mucho. Sí. Y es que también hay gente buena o sea, este maniqueísmo aquí se rompe un poco eso. Sí, de que la gente es o buena o mala. No, exacto, hay matices. Hay más matices, hay más dimensionalidad. Pero esta Julie Duprat, pues digamos que supera el matiz y es esencialmente buena. Sí. Pero hay una que no es esencialmente buena, es todo lo contrario, es una tipa repugnante. Hay 2 que no son esencialmente buenas. Prudence Duvernoy, que me parece una tipa vecina y amiga, entre comillas, de Marguerite, por favor. Que es como esta amiga salamera que se alimenta financiera y socialmente del estatus y de la popularidad de Marguerite hasta que deja de serle útil y la abandona. Y la abandona totalmente, y lo que hace es empezar a cobrarle las deudas que le tiene. Porque, a ver, Prudence Duvernoy era una cortesana que con el paso del tiempo pierde la belleza y la juventud y toda la cuestión, y fue incapaz de conservar o de cultivar otras áreas. Sí, o de generar algún tipo de vínculo con alguien para garantizar esa permanencia en la sociedad. Exacto. Y vive como muy amargada. Exacto, y es interesante que como que
a pesar de lo desagradable del personaje, también hay como cierto nivel de crítica social porque Sí. es como que sí, muy moderno todo esto, mucho libertinaje, pero en el momento en el que una mujer deja de ser joven y bella y sexualmente atractiva, todos estos hombres consideran que ha perdido lo que le confería el valor. Sí, totalmente. Y Prouen escenifica eso. Y luego está Olympie, que digamos que nosotros llegamos a la conclusión que era la némesis de Marguerite Gautier. Sí. Porque Olympie es esta supuesta amiga también. Que al final la apuñala por la espalda. Sí, que más que amiga yo la veo que era como una compinche. Sí, yo pienso que era como, digamos, no sé, una compañera de trabajo, supongo. Sí, con la que tenía cierta, no sé... Digamos, afinidad, pero en lo que vio la oportunidad de usar a Marguerite para subir en el escalafón social, no solamente la usó, sino que la dejó completamente aplastada. Sí, la deja en la calle, o sea, es que ya lo referimos. Le cuenta a Armando las intimidades de Marguerite y lo que hacía, y luego tiene hasta una discusión con ella, se pelean por este hombre, pero imagínate tú. Pero es interesante que como que comparadas las tres con Marguerite, como que nutren muchísimo ese dilema irreconciliable a nivel social y literario que Palacios Bernal como que postula como característica intrínseca del romanticismo francés, porque como que a pesar de ser mujeres con sus propias dimensiones y sus propios méritos y defectos, como que ninguna como que engloba a esa heroína trágica de la misma manera en la que lo hace Marguerite. Marguerite, tal cual, exactamente. Porque Marguerite como que no solamente trasciende en el imaginario cultural por ese amor tan abnegado que representa, sino por el hecho de que es una mujer que como mujer desafía activamente los convencionalismos sociales. Y lo que se espera de una mujer sí. de campo que nace en la pobreza. Sí. Ella logra alcanzar un nivel que yo creo que era inimaginable para alguien como ella. Ahora, Marguerite Gautier, igual que Marie Duplessis, terminan muertas. Sí. Y aquí yo planteo un ejercicio, cómo ser una cortesana y no morir en el intento. A ver, lo que leíamos al inicio, la primera frase que daba introducción a este episodio, es del libro Las cortesanas de Paul Tournier. Y en este libro, donde se recogen algunos testimonios de cortesanas a lo largo de la historia, Paul Tournier habla de, digamos, como las características esenciales que debería tener una cortesana para triunfar. Ajá. Entonces, ¿qué propongo yo? Vamos a hacer un test. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros con estas características y a ver si podríamos dedicarnos nosotros a esta bonita profesión y al ejercicio de esta cosa tan maravillosa. No, pero ya va, la idea del test también es que los escuchas se lo lleven y no sé. Ah, claro. Ustedes, por favor, en este momento lápiz y papel y empiecen a marcar si tienen estas características y si no, y hagan una reflexión a ver si ustedes también, al igual que nosotros, pudieran dedicarse a esta bonita profesión. Exacto, esto es como un ejercicio de autodescubrimiento auspiciado por el romanticismo francés del siglo XIX. Qué bonito, qué bonita introducción. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero, el primer aspecto es el atractivo físico. Tenemos, Eduardo Bacarani, atractivo físico para dedicarnos al ejercicio de ser cortesano. Yo creo que sí, yo digo que sí, yo sí. Yo voy a dejar que eso lo decía el mecenas. Ay, Dios. Bueno, pero uno tiene que estar consciente para vender el producto, ¿verdad? Si uno no está muy convencido de la mercancía que no se promociona, no se vende, sí, supongo. Bueno. No sé. Bueno, sé. No te lo voy a marcar, pero yo sí me voy a marcar esto. Ok. El siguiente es la simpatía. Yo voy a decir que ese sí. Ok, yo también, porque yo cuando me lo propongo puedo ser la cosa más simpática del mundo. Uno puede ser simpático cuando quiere. Sí, exacto. Cuando no quiere puede ser todo lo contrario, pero... Pero luego ya también uno puede hacer lo de Marguerite, ¿no? Que cuando está conociendo a alguien puede intentarle... Sí, puede torear a la gente. Ajá, parecerle antipático, a ver qué tal, a ver si logra sortear la prueba. La tercera es la inteligencia. Había que ser inteligente para ser cortesana. A mí me gusta pensar que soy una persona inteligente. Sí, yo creo que tú eres muy inteligente. Vamos a sumarnos el... Sí, yo también me lo voy a sumar porque yo no voy a pecar de falsa modestia, la verdad es que a mí me tiene sin cuidado. La cuarta es el carácter, porque había que tener carácter para poder torear, utilizando el término que has usado hace unos minutos, a estos caballeros con estas personalidades que seguramente era gente muy avasallante. Sí, ya vamos a darnos el punto. Sí, no, yo también. Yo tengo un carácter que a veces juega en mi contra. Pensar que no tengo carácter. Exacto, sí, no, por favor. La siguiente es astucia. Yo creo que no. Bueno, yo no sé tú, pero yo creo que yo no. A mí siempre
¿Me están diciendo que yo soy un pelo caído de la mata o como que Yo también soy muy caído de la mata, pero de un tiempo para acá me he vuelto como muy despierto. Ya. Ahora, no despierto en todo. O sea, siguen habiendo cosas que están veladas ante mis ojos y yo no me doy cuenta que están sucediendo enfrente de mí. Ok. Pero digamos que lo que he logrado percibir con astucia, Ajá. he podido utilizarlo. Ok, yo a riesgo de pecar de mosca muerta, voy a decir que no lo tengo del todo. Ok, bueno, yo sí me voy a anotar aquí el punto de la astucia. Luego está la ambición. A mí esto me complica un poquito, ¿Por qué? porque yo respeto mucho la ambición y la admiro mucho como cualidad, pero yo siento que yo a veces quizás flaqueo un pelo persiguiendo como mis objetivos. O sea, no sé. A ver, yo asumo la ambición como algo bueno y no como algo terrible de que esta gente que Exacto. por lograr lo que quiere es capaz de destruir a la gente. Exacto, Yo nunca me he dedicado a destruir a nadie, pero sí he luchado por lo que quiero. Exactamente. Y en ese particular tiendo a ser como un poco determinado, que digamos que es como la siguiente, ¿no? La decisión. Exacto. Porque como quiero lo que quiero y me lo propongo, camino hacia eso. Entonces, también, aparte de la ambición, había que ser decidido para ser cortesana. Yo creo que la hesitación para afirmar que soy ambicioso como que me hace quitarme el punto, así que... O sea, que tu decisión, esa determinación, como que nanaina. No, y decisión que es el que viene, sí puedo decir así con Como que no. con toda decisión y certeza que no Bueno, lo tengo. yo sí me voy a anotar estos 2 puntos. Ay, Dios mío, mira, voy ganando. Ajá, la siguiente es el talento. Ay, Dios, del talento. Talento. Pero el talento, a ver, estas criaturas bailaban, cantaban, eran graciosas. Yo tengo que decir que a mi favor yo me gané un concurso bailando lambada con María Alejandra en un matrimonio. Así que yo voy a anotarme lo del talento. Yo también me lo voy a dar bajo criterios quizás más postmodernos, pero qué sé Sí, yo. hay otras formas de ser talentoso. A ver, vamos a actualizar un poco el concepto. No lo Sí, vamos a que dejar sí. en el momento de Marie Duplessis. Qué sé yo, uno ha ganado como debates públicos y... Exacto, y hay que tener talento para eso. Sí. Hay que tener talento en la oratoria, hay que tener talento para marear a la gente, para hablar ese tipo de cosas con mucha seguridad. Sí. Y la última, y es la que a mí me parece más fenomenal, es destacarse en las artes horizontales. Y esto es una cosa fenomenal. Yo aquí únicamente diré que hasta el día de hoy nadie se ha quejado, bendito sea Dios. Bueno, yo lo único que puedo decir es que el romanticismo no es para desvergonzados. Así que yo este ítem lo voy a dejar como un misterio. Bueno, a ver, sacando aquí haciendo... Me lo llevo conmigo a la tumba. Te lo vas a llevar a la tumba, Cuando bueno. la tuberculosis venga por mí. Querido, pero como que no te va a ir muy bien. Tú como que eres de los que vas a ser cortesano y morir en el intento. Yo, bendito sea Dios, como que voy a triunfar. Bueno, porque mira, tengo todas estas características maravillosas. De algo hay que morirse. Ay, Dios mío, pero que cuánto romanticismo. Esto es romántico que empalaga. A ver, las cortesanas evolucionaron como evoluciona todo en el mundo. Exacto. Se dedicaron a otras ocupaciones, se convirtieron en autoras, en poetas, en actrices, en bailarinas. Coco Chanel, por ejemplo, que empezó como cortesana, se dedicó al mundo de la moda. Sarah Bernhardt fue una actriz fenomenal que la apodaron la reina de la pose y la princesa del gesto, imagínate tú. Y llegó ella también a encarnar a la dama de las camelias en el teatro. Y bueno, yo pienso que más allá de la evolución de la cortesana, también hay que hablar como del impacto cultural de la dama de las camelias, porque es evidente que la heroína que adquiere agentividad mediante una serie de decisiones, digamos, increíblemente abnegadas e increíblemente devotas a sus propios sentimientos es algo que pues sigue vivo hasta este día. Sí. Aún si no necesariamente esa abnegación emocional termina en tragedia, yo siento que pues esa heroína está viva. Y Sí. es una heroína a la que le tenemos tanto cariño que la dama de las camelias como que no solamente ha adquirido una popularidad inmensa, sino que se ha adaptado a otros medios, como por ejemplo la ópera italiana La Traviata de Giuseppe Verdi. Que está inspirada en el libro y es una cosa preciosa. Exacto. Y que fue adaptada al cine por Charlie Sanderson en 1992. Y bueno, hablando de cine, están estas películas de 1936, protagonizada por Greta Garbo. Y 1954, protagonizada por la gran heroína de Pedro, María Félix, la doña. Sí, es que esa mujer era genial. Realmente es una de mis ídolas. Y yo tengo un montón de ídolas, nomás variopintas. Y entre ellas está María Félix, que encarnó
a Marguerite Gautier también, igual que Greta Garbo, que fue un papel fenomenal para Greta Garbo. Exacto. Y adaptaciones pues más modernas, si se quiere, o revisiones más modernas, como La mujer de las camelias, la película argentina de 1953, o el poema puertorriqueño Mírame de Edwin Teseo Torres, que está inspirado en La dama de las camelias. Mira qué maravilla estos descubrimientos que nos ha hecho Eduardo aquí. Y bueno, La dama de las camelias es un clásico inmortal. Sí, o sea, yo siento que la inmortalidad de la obra es tal que hay un museo de la dama de las camelias en el poblado de Gazé, Francia. Funciona en un castillo. Ajá, es una cosa preciosa. Yo lo he visto por internet y me parece un sitio precioso. Es un palacio en el que Marie Duplessis trabajó en una fábrica de paraguas antes de que su familia la vendiera. Yo me muero por visitar ese lugar y pisar el mismo suelo que pisó Marie Duplessis. Y que hoy por hoy es un museo dedicado no solamente a Marie, sino al personaje que la inmortalizó. Sí, porque realmente ella pasó a la historia gracias a esta historia o a esta narración de Alejandro Dumas, que perpetuó el amor que en algún momento le tuvo a través de la escritura y la inmortalizó para que nosotros tuviéramos acceso y la conociéramos qué fue lo que sucedió ahí, cómo vivía esta gente. Ajá. Y de qué manera, de alguna forma, la pacatería todavía sigue vigente. Y también sigue vigente esto de condenar a la gente que se atreve a vivir. Sí. Que es una cosa terrible. A ver, vivan, gente, vivan y lean mucho. Y bueno, yo como para cerrar. Sí, porque ya nos agarró el sereno. Otra vez. Sí, qué terrible. El sereno vive aquí constantemente con nosotros. Pues pienso que como que la contribución moral, si se quiere, más valiosa de la obra para mí es el hecho de que nos enseña que hay virtud en todos los individuos, por mundana que sea nuestra existencia. Sí, totalmente. Y que hay muchísimo valor en entregarse abnegadamente a sentir lo que uno siente como persona y a vivir la vida quizás como que entendiendo que a veces esos sentimientos, por poderosos y por devastadores que puedan ser, también nos llevan a sentir cosas que pueden llevarnos al bien. Sí, y eso es una cosa muy linda que nos descubre este libro y que de alguna forma nos lleva a la reflexión. Exacto. Que es lo que a lo que buscan o es lo que al final obtienen o alcanzan las grandes obras de la literatura universal, que es llevar al lector a una reflexión que luego repercuta en su manera de vivir. Y bueno, yo siento, ¿sabes? Como que obviamente el libro me gusta mucho, si no, no estaría aquí, si no, no habría estado aquí más de una hora hablando de él y no habría escarbado lo que escarbé para crear este hilo conductor de la cortesana como figura que pues es vigente hoy en día. Sí, totalmente. Un poco adaptada a la mundanidad actual, pero bueno, la cortesana está todavía ahí. Y a ver, gente, yo espero que después de escuchar este episodio, ustedes se hayan picado por la curiosidad y salgan corriendo a buscar no solamente La dama de las camelias, si no lo han leído, sino este artículo de Concepción de Palacios Bernal. Palacios Bernal, de Emilia Pardo Bazán, la gran Emilia Pardo Bazán, que es otra de mis ídolas, una escritora gallega feminista fenomenal. El poema del puertorriqueño Edwin Teseo. Sí, que en la medida de lo posible todo esto se va a dejar en las redes sociales que importen. Para que ustedes vayan y tengan esos recursos a la mano. Sí, y se den un banquete con todas estas maravillas y disfruten esto, y así, bueno, van a tener algo de entretenimiento mientras pónganse a leer, está de vacaciones. y luego cuando volvamos pues compartimos más experiencias lectoras. Señoras, señores, escuchas todos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Renovamos nuestra esperanza de siempre de picar la curiosidad con estas lecturas y nos vamos recordando la consigna que ya la saben ustedes: pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio, una producción de culturizando.com.